Nuevamente, hermanos, un saludo para todos los que nos encontramos en este lugar y los que puedan estar conectados por las diferentes plataformas. Vamos a continuar, hermanos, con este tema, en donde hemos estado estudiando aspectos prácticos de nuestra nueva vida en Cristo, partiendo de la declaración de Jesús de Juan 14:6, donde dice: yo soy la vida. Y sabemos, hermanos, que Él es la vida y esa vida ahora está en nosotros. Así que la forma en la que nosotros vivimos manifiesta si la vida que es Cristo mora en nuestros corazones. Vamos a leer, antes de pasar al versículo que vamos a meditar hoy, desde el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Y después de esta lectura vamos a orar. Efesios 4:17 en adelante dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a orar. Santo y bendito Señor, creemos que tu palabra es verdad y es la única verdad. Y por eso nos acercamos en este momento a escudriñarla, para que tú sigas enseñándonos el camino por el que debemos andar, para que así podamos cantar como lo hicimos ahora, no solo, Padre, con melodías, sino con hechos, de que cada paso que damos es siguiéndote hasta la muerte. Que eso se refleje, Señor, en nuestro diario vivir, que no sean solamente himnos, sino que sea una vida práctica con la cual nosotros mostremos al mundo, Señor, que somos tus hijos, que hemos pasado de muerte a vida, porque ahora tu Hijo mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra de tal manera, Padre, que pongamos todo el entendimiento, que quitemos todo prejuicio, que quitemos toda opinión, que quitemos todo concepto humano y que sea la leche pura, espiritual, no adulterada, la que nosotros consumamos para que por ella crezcamos. Danos, Señor, sabiduría y discernimiento. Danos entendimiento. Ayúdanos a renovarnos día tras día en nuestro ser interior. Y ayúdanos a poner toda la atención en lo que vamos a escuchar de tu palabra. Para que así, oh Dios, al salir de este lugar, podamos decir que vamos a seguirte en otro paso más de nuestra vida. Y que podamos, Padre, poner en práctica lo que aprendemos de ti. Es nuestro ruego en esta mañana, convencidos de que tú nos escuchas y que si pedimos cualquiera cosa que sea conforme a tu voluntad, podemos creer que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Sabemos que tu voluntad es que andemos en santidad.
y por eso creemos que tú nos vas a responder. Por medio de Jesús, en su nombre oramos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje, antes de llegar al versículo 28, que es donde hemos estado, donde quedamos la semana pasada, uno debe recordar lo que estaba pasando en la iglesia. Y era que habían hermanos que no se habían despojado del viejo hombre. Posiblemente durante algún tiempo parecía que sí. Posiblemente durante algún tiempo parecía que habían entendido que ahora había Dios efectuado una transformación interna, pero que con el paso del tiempo habían vuelto a las prácticas de ese viejo hombre, o que desde el principio algunos no habían renunciado a ellas, porque pueden haber los dos casos. Quien al principio aparenta, o no digo aparenta, renuncia a algunas cosas, pero como le dijo Pablo a los Gálatas, algunas cosas que se destruyen nuevamente se vuelven a edificar, ¿ya? O puede que desde el principio sean renuentes a sujetarse a la voluntad de Dios y simplemente tengan en sus corazones que ellos se han convertido al cristianismo porque ellos esperan ser salvos algún día y que se les ha predicado que Dios es amor y que Dios tolera toda clase de conductas. Entonces Pablo le escribe a la iglesia y les dice: hermanos, a ustedes, iglesia en Éfeso, yo les digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles. Recordando que la iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles, y les dice, ya no anden como ellos. ¿Por qué? Porque ellos andan en una mente vacía. Y una mente vacía, el problema de la mente vacía es que cree estar llena. Nadie con la mente vacía dice, no, yo no sé nada. La persona que tiene la mente vacía, que anda en vanidad de mente, asegura saber todo. Entonces Pablo dice, ya no anden en la vanidad de la mente con la que ustedes antes vivían. ¿Por qué? Porque esa mente vacía tiene el entendimiento entenebrecido, no puede ver más allá de lo que tiene delante, están ajenos de la vida de Dios, tienen ignorancia en ellos porque tienen un corazón endurecido, los cuales han perdido toda sensibilidad, por eso cuando pecan no sienten dolor en su corazón, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso usted puede aterrarse y decir, y él es cristiano y está haciendo eso. Sí, lo está haciendo, porque ha perdido toda sensibilidad, y cuando se pierde la sensibilidad usted se entrega al placer desenfrenado. Es como las personas que pierden sensibilidad en sus pies por la diabetes. Ellas pueden estar caminando sobre pisos calientes o sobre vidrios y no lo sienten. Se ha perdido la sensibilidad, y ese es el peligro de los diabéticos. Pierden sensibilidad en su cuerpo. Pablo está diciendo aquí que los que no son creyentes lo manifiestan porque se entregan al pecado de una forma desenfrenada. Entonces en el versículo 20 les dice, pero ustedes o más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia entre usted escuchar predicaciones y aprender de Cristo. Predicaciones hay cantidades, aprender de Cristo, pocas. Hoy en día se apela más a las emociones. Hoy en día se apela más al entusiasmo. Hoy en día se apela más al intelecto. Y hoy en día se está transformando el evangelio en una predicación que es más social que lo que realmente es espiritual. Hoy se habla acerca de la justicia social y se quiere utilizar los púlpitos para promover este nuevo movimiento en la iglesia, donde, bueno, si Dios es amor y Dios nos ama a todos, entonces hay que predicar justicia social al pueblo. Pero Pablo está hablando es del espíritu, de cosas que tienen que ver en nuestra relación con Dios, partiendo desde nuestro hombre interior, más que lo que se puede hacer externamente. En el versículo 21 le dice, si en verdad le habéis oído, y ya sabemos que esa es una construcción gramatical, no de interrogación, sino de afirmación. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche,
Todos los que hoy estamos en Cristo tenemos una pasada manera de vivir, ¿sí o no? Todos, hermanos. Aquí no hay nadie que sea inocente. Aquí no hay nadie que haya salido de la cuna al bautismo. Y como decía hace unos días, y el que lo hizo no le ha servido de nada ese bautismo. Porque el evangelio perdona pecados. El sacrificio de Cristo perdona pecados. Así que todos los que estamos aquí somos pecadores que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Entonces Pablo le dice a estos hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, y todos nosotros la tenemos, despójense del viejo hombre. Eso está en tiempo perfecto. Lo que está diciendo es, cada día despójense del viejo hombre. Cada día, hermanos. Y esa es la lucha del creyente. Cada día despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo nos despojamos y cómo nos renovamos? Por medio de la exposición de la palabra de Dios. Sea en lo personal, cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos en lo privado, como familia, Dios nos está mostrando lo que debemos desechar y lo que debemos renovar. O cuando nos exponemos a una predicación pública. Y eso es lo que nos ha llevado, hermanos, a lo que Pablo le dijo a los hermanos en el versículo 25. Por lo cual, por todo lo que el Señor ha hecho y porque ustedes ahora ya no son gentiles que siguen viviendo en el pecado, sino que se están despojando porque han escuchado a Cristo, por lo cual desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Y hay razones porque somos miembros los unos de los otros. Y hoy vamos al versículo 28, en la segunda parte, porque ya vimos donde dice, el que hurtaba, no hurte más. Y uno pudiera decir, bueno, ya Pablo dio la solución a este problema. El que hurtaba ya no debe seguir hurtando. Pero escuche, el Señor no nos deja así. Porque es lo mismo que sucede cuando Jesús cuenta la parábola de la historia del hombre que limpia su casa. Limpia su casa, ya queda limpia, pero si usted no la llena de cosas buenas, ¿qué es lo que hace el enemigo? Regresa y vuelve y la llena. Entonces el Señor no nos deja así. El Señor no dice, el que hurtaba no hurte más. Listo, no hurto más. ¿Eso es todo? No, eso no es todo. Porque Pablo sigue diciendo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. Y recuerde que estuvimos haciendo una pequeña metáfora, colocando a Pablo como si fuera un médico que diagnostica una enfermedad, la identifica, la diagnostica y ahora prescribe el tratamiento. Entonces hoy vamos a ver el tratamiento y la terapia de la recuperación. ¿Y qué es esto, hermanos? Bueno, que Pablo, ustedes recuerdan que Pablo anduvo mucho tiempo con un hermano que era médico, Lucas. Lucas era médico. Y Lucas no dejó de practicar la medicina porque andaba con Pablo haciendo milagros. Él seguía siendo médico. Y posiblemente Pablo vio a Lucas cómo él trataba algunas enfermedades, porque recuerden, el poder de Dios nunca fue indiscriminado. No era que Pablo sanaba a quien quisiera sanar. No, Dios dirigía a quienes debía sanar. Y eso lo tenemos nosotros claramente establecido en el hecho de que Timoteo padecía frecuentes enfermedades y Pablo no lo sanó. Y Timoteo anduvo con Pablo durante mucho tiempo. Así que no era que yo tengo el poder y entonces yo indiscriminadamente hago con el poder lo que quiero. No. Estos hombres eran dirigidos por el Espíritu. Y posiblemente Pablo veía cómo Lucas trataba una enfermedad y que la enfermedad no se trataba solamente con diagnosticarla, con prescribir, sino que había que hacer un tratamiento. En algunos de esos casos, los tratamientos debían ser orales y la medicina que se consume hoy en día, en esa época, habían también formas en las que se utilizaba la medicina que eran aplicadas o vía oral, como las medicinas naturales que hoy nosotros tenemos. Por eso es que algunas medicinas se dicen, estos son medicinas milenarias, porque no son nuevas, llevan muchos años en el mercado. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan las soluciones más rápidas y una pastilla que actúa en 4 horas nos parece un poco mejor.
Pero habían medicinas en esa época y Lucas trató a algunas personas de diferentes formas. En algunos casos no era solamente de administración oral o de aplicar, sino que podían ser tratamientos muy dolorosos. Usted recuerda que Jesús enseña, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Usted se imagina una persona en esa época que tuviese una herida en un ojo, que estuviese infectada. ¿Qué tenían que hacer con ese ojo? Si querían salvar la persona, ¿qué debían hacer? Sacar el ojo. O una persona con una herida en el brazo y que estuviese infectada, que estuviera engangrenada, ¿qué debían hacer con ese brazo? Amputarlo. Aunque sabemos que cuando Jesús está hablando de eso, lo habla en un sentido espiritual. Yo estoy contextualizando el hecho de que en ocasiones hay que tener tratamientos dolorosos para poder salvar la vida de la persona. Entonces, Pablo está mostrando aquí que hay tratamientos que posiblemente pueden ser dolorosos porque pueden ser invasivos. ¿A qué me refiero invasivos? Que tratan directamente o tocan directamente a la persona. Y a veces hay que tomar decisiones muy difíciles. ¿Usted le ha pasado que un familiar suyo esté en una sala de cuidados intensivos y reúnan a la familia y le digan, mire, si ustedes autorizan, se hace esta cirugía? Si no la autorizan, la persona va a morir. Y uno dice, bueno, si se la hacen, doctor, él se sana. No, se corre el riesgo de que también se muera en la cirugía. Y usted se queda entre la espada y la pared. ¿Autorizo la cirugía y se muere o no la autorizo, igual se muere? Con mi papá pasó lo mismo. El médico nos dijo, si le autorizan la cirugía, puede que él dure 3 meses, 7 meses, 1 año, 2 años. Puede que se muera en la cirugía. Y si no la autorizan, puede que se muera en 3 meses, 7 meses, 1 año, 2 años. Manos, a veces hay decisiones dolorosas. ¿Qué tomar si nosotros realmente queremos salvar la vida de la persona? En este caso, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, hay que tomar decisiones, ¿cuáles? No hurten más, pero no se queda en eso. Ahora hay que seguir un tratamiento, ahora hay que seguir unas prescripciones para poder cuidar a esa persona que necesita ser tratada en esa enfermedad, si lo podemos llamar así, llamado el pecado del hurto. ¿Y cómo le dice, hermanos? Trabaje. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Hermanos, no es difícil el tratamiento, pero ¿cómo le cuesta a algunos? Aquellos que están acostumbrados a ganarse el dinero, como le dicen algunos, en profesiones peligrosas como el hurto, que eso es una profesión peligrosa, aquellos que están acostumbrados a ganárselo de esa manera, les cuesta ahora tener que trabajar. Pero es lo que la palabra de Dios manda. ¿Y cómo podemos relacionar todo esto con el tema que estamos hablando de la nueva vida en Cristo? Bueno, la relación entre Cristo, que es la nueva vida, y el trabajo, la podemos ver nosotros desde Génesis capítulo 2, versículo 1. Y por eso es que el libro del Génesis se llama así. Bueno, para nosotros, posiblemente algunos no lo entiendan a primera vista, pero la palabra Génesis en el hebreo es Bereshit, que significa orígenes. Porque aquí está el origen del todo, el origen de la creación, el origen del pecado, el origen del primer asesinato, el origen de la familia, el origen de la promiscuidad, el origen de la idolatría, el origen de las lenguas. Aquí está todos los orígenes. Entonces en Génesis 2, 1 y 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y escuche esto, porque estos son pasajes que hay que interpretarlos para poder entenderlos. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunta, ¿por qué Dios reposó? ¿Estaba cansado? Porque la escritura dice que Dios no se cansa, ni desmaya, ni se fatiga. ¿Qué quería enseñarnos Dios? ¿Qué quería mostrarnos Dios? ¿Qué quería revelarle Dios al hombre? Al decir que en el día séptimo Dios reposó de toda la obra
que había hecho o de toda la creación que había hecho. Aquí vamos encontrando nosotros la relación entre la nueva vida en Cristo y el trabajo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, que lo hemos leído en diferentes ocasiones, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Sí o no? Él estaba en el principio con Dios. Pero nos dice que todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho y que nada de lo que ha sido hecho no fue hecho porque Él lo haya hecho. O sea, todo tiene su origen. En Génesis dice que fue Dios, pero en Juan capítulo 1, del 1 al 4, dice que fue Jesús. Así que aquí nos encontramos a Jesús obrando, trabajando, produciendo. Aquí nos encontramos a Jesús de esa manera, desde la creación. Y como nosotros estamos aprendiendo que debemos imitar a Cristo, entonces nosotros vamos aprendiendo de que Cristo ha sido un ser que ha producido, que ha trabajado, que ha hecho algo, que no simplemente está en su trono dando órdenes, sino que ha sido productivo. Y eso lo vemos desde la creación, antes de que todo existiera. Pero nace Jesús a este mundo y en Juan capítulo 5, versículo 17, Juan capítulo 5, versículo 17 y 18, escuchemos las palabras de Jesús. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Pregunta, ¿reposó Dios o sigue trabajando? Hasta ahora trabaja. ¿Y yo qué? Y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero escuche la declaración de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo, por ser el Hijo, merezco que me den todo. Y yo también trabajo. Y yo también trabajo. Hermanos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Su vida fue una vida de trabajo de principio a fin y no solo espiritual, porque puede que algunos lo relacionen, bueno, sí, el Señor trabajó mucho en la obra. No, hermanos, no solamente fue en su vida espiritual. Jesús era reconocido por su vida laboriosa secular. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, y de este pasaje hay cantidad de doctrinas, pero nos vamos a enfocar solo en la que tiene que ver con la vida laboral. Pero Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, están hablando aquí los judíos porque no han aceptado las declaraciones de Jesús en su propia tierra en Nazaret. Y escuche, Nazaret, ¿dónde se crió Jesús? ¿Dónde? En Nazaret. ¿Conocían estas personas a Jesús o habían escuchado solamente? Cuando usted ha crecido en un barrio, las personas del barrio hablan de usted porque han escuchado o porque lo han conocido. Porque lo conocen, ¿sí o no? Entonces aquí van a hablar personas que lo conocían. Y dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Cómo era reconocido Jesús? Como el carpintero. ¿Cuándo vemos nosotros a Jesús dedicado a la obra ministerial? A los 30 años. De los 30 para atrás no tenemos sino dos indicios de la vida de Jesús. Uno, su nacimiento. Dos, a los 12 años en el templo judío. Y luego perdemos el rastro de lo que las escrituras relatan hasta los 30. Pero aquí tenemos un dato incidental, porque estos hombres no querían hablar bien de Jesús.
No era que ellos querían hablar bien de Jesús. Ellos querían menospreciar a Jesús por la labor secular que él desarrollaba. Un carpintero y ahora se cree maestro. Ellos no querían exaltar la figura de Jesús, querían menospreciarla, haciendo referencia a su labor secular. Y dice, ¿no es este el carpintero? Hermanos, Jesús trabajó secularmente. Si había algo que los judíos le transmitían a sus hijos era el arte que ellos tenían. En una ocasión yo hablaba con un hermano que maneja taxi. Y él me decía, yo estoy trabajando duramente para que mi hijo estudie una carrera y se dedique a otra cosa porque yo no quiero que él maneje taxi. Mi pregunta fue, hermano, ¿te ha faltado algo manejando taxi para tu familia? No, hermano. ¿Le vas a dar una carrera a tu hijo manejando taxi? Sí. Entonces, ¿por qué piensas que no le sirve el manejar taxi? ¿Por qué? Los judíos no se avergonzaban de sus labores y a sus hijos le enseñaban sus labores. Lo que los padres hacían, se lo transmitían a sus hijos. Bueno, si los hijos decidían otra cosa, no sabemos. Pero si hay algo que en los judíos le transmitían era el arte que ellos tenían, el conocimiento que ellos habían adquirido. Se lo transmitían a sus hijos. Y aquí vemos que Jesús había recibido ese conocimiento y se había dedicado a la carpintería hasta que se dedicó por tiempo completo a la obra del Señor. Pero escuche, Jesús en 33 años, como dice la canción, 33 años, 33 cortos años de vida, en esos 33 cortos años de vida, Jesús hizo lo que usted y yo jamás haremos en toda una vida, no importa si duremos muchos años. ¿Sabe por qué? Porque de principio a fin Jesús estuvo consagrado a Dios, estuvo dedicado a Dios y todo lo que él hizo era para la gloria de Dios. Él lo declaró, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino la del Padre que me envió, de principio a fin. De principio a fin. No así nuestros hijos. Nuestros hijos nacen queriendo hacer su propia voluntad, no la de los padres, no la de Dios. Pero Jesús no. Y Jesús aquí nos está mostrando, hermanos, de que no solamente se dedicó a la vida espiritual, sino que también se dedicó a la vida secular. Y no es porque entonces durante los otros años en los que no estuvo dedicado a la vida espiritual, él no honró a Dios. Porque nosotros honramos a Dios no con una parte de nuestra vida. Nosotros honramos y glorificamos a Dios con todo nuestro ser. No podemos hacer de la vida cristiana una dicotomía, porque la vida cristiana no es una dicotomía, hermanos. ¿A qué me refiero con dicotomía? Separar la vida secular de la vida espiritual. Eso es una dicotomía. Y hay creyentes que no lo han entendido así. Hay creyentes que piensan que la vida secular se vive aparte de la vida consagrada y piadosa. Pero aquí vemos que Cristo no nos muestra eso. Todo lo que usted y yo hagamos, aún en la parte física, secular, debe ser para glorificar a Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y a ellos les estaba sucediendo lo mismo que puede que le ocurra a muchos creyentes, que hacemos una dicotomía de la vida espiritual. Dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y eso es una pregunta retórica porque ellos lo sabían. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en qué cosas? ¿En vuestro qué? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son. Pregunta, ¿trabajamos con nuestro cuerpo? ¿O no? ¿O hay aquí alguien espiritista que se gane la vida con el espiritismo? Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. Y Pablo dice, entonces glorifiquen a Dios en su cuerpo.
Hermano, cada cosa que nosotros hacemos con este cuerpo glorifica a Dios o deshonra a Dios. El cuidado que tenemos de este cuerpo glorifica a Dios o deshonra a Dios. No podemos hacer una distinción entre una cosa y la otra. Y este contexto nos enseña, si usted lee el contexto de 1 Corintios 6, que algunos miembros de la iglesia estaban defraudando a sus hermanos, robándolos, engañándolos, estafándolos. Pero ellos pensaban que eso eran pecados, y recuerde que los corintios tenían mucha influencia griega, y si algo que los griegos tenían era que ellos separaban la vida espiritual de la vida física. Ellos enseñaban que todo lo que se hacía con el cuerpo era pecaminoso, pero que todo lo que se hacía con la mente era espiritual. Entonces a ellos no les importaba lo que hicieran con su cuerpo. Y los corintios estaban siendo influenciados por esas ideologías o filosofías que no quedaron allá. ¿Por qué cree usted que hay personas que asisten a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado ignoran la voluntad de Dios en sus vidas? Ahí está la filosofía griega metida. Tú eres espiritual el domingo, puedes vivir como quieras el resto de la semana. Entonces estos hermanos estaban defraudando a sus hermanos, robándolos, engañándolos, estafándolos, y Pablo les exhorta, número 1, no lleven los litigios ante los incrédulos. Pero eso no era para que se creara un ambiente de impunidad en la iglesia, como algunos pretenden que se haga. Que haya impunidad cuando se defrauda a un hermano en la iglesia. No, Pablo les dice en el versículo 5, mire, de Efesios, 1 Corintios 6:5, para avergonzarlos lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda ¿qué? Juzgar entre vosotros. Cuando Pablo les dice no lleven los litigios ante los incrédulos, no le está diciendo para que dejen eso ahí. No, ese caso se tiene que tratar en la iglesia. Un hermano está robando al otro, hay que tratarlo en la iglesia. Lo está defraudando, hay que tratarlo en la iglesia. Ha sido deshonesto, hay que tratarlo en la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar donde se refugian los pecadores para que no se trate con su pecado. La iglesia es un lugar donde Dios expone nuestro pecado para que podamos ser librados de él. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. ¿Cómo? No defrauden, no los roben, no los estafen, porque si usted sigue leyendo, hermanos, en el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuáles miembros, hermanos? ¿Cuáles? Porque aquí no está hablando del contexto general de la iglesia. Aquí está hablando de la persona. ¿Cuáles miembros son parte de Cristo? Todos. Los que tú y yo tenemos hasta ahora. A menos que te hayan amputado un miembro, bueno, ese no hace parte ya. Pero mientras los tengamos, todos nuestros miembros hacen parte de Cristo. Y dice Pablo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Porque estos hermanos no podían seguir practicando el hurto, sino que ahora debían glorificar a Dios por medio del trabajo, porque ahora se habían hecho uno con Cristo y Cristo nos enseñó el trabajo. Cristo nos enseñó la vida laboriosa. Y es por eso que en los versículos 8 en adelante les dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, aunque estamos tratando el tema del hurto, escuche, ni los fornicarios, ni los idólatras, y no necesariamente los que van a un templo a adorar una imagen. El dinero se puede hacer un ídolo, tu pareja se puede hacer un ídolo, yo mismo me puedo hacer un ídolo, mis hijos se pueden convertir en un ídolo, mi trabajo se puede convertir en un ídolo, mis gustos personales se pueden convertir en ídolo. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni quiénes más. Versículo 10. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuche, hermano, lo que dice el Señor. ¿Por qué es que el Señor quiere que nosotros seamos confrontados con nuestro pecado? Porque si lo seguimos practicando, no heredaremos el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso, ya no anden como los otros gentiles? Por esta razón. Porque esto éramos. Hermanos, hay algo que a veces nosotros no entendemos. Esto éramos. No podemos seguir siéndolo. Y si alguien sigue siendo lo que decía que antes era, pero ahora lo sigue practicando, no es de Cristo, como dice Pablo a los romanos. No es de Cristo. Esto erais, hermanos. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Los estafadores no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los afeminados no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros, los fornicarios, los maldicientes, los idólatras. Ninguno de ellos, hermanos. Por eso es que Dios quiere confrontarnos con nuestro pecado. Y por eso es que Pablo comienza a confrontar a la iglesia de Éfeso con el pecado de aquellos que seguían todavía practicando el hurto en las congregaciones, es decir, tomar lo ajeno. Y se puede tomar de muchas maneras y ya lo hemos visto. Por engaño, por abuso de confianza o a mano armada como hacen algunos. ¿Ya? Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia? Hermanos, ustedes ya no son como los otros gentiles. Ustedes han aprendido a Cristo. No de Cristo. Han aprendido a Cristo. Y si hay algo que nosotros hemos aprendido a Cristo, es que de principio a final su vida fue una vida de trabajo hasta el último suspiro en el que se encontraba en la cruz. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué está diciendo Jesús? Algunos lo relacionan, hermano, entonces el trabajo de noche es pecado. No, no está refiriéndose al trabajo en la noche. Le está hablando acerca de el tiempo en que nosotros tenemos en esta tierra. Porque la noche es una referencia, como se dice en el libro de Eclesiastés, de la muerte. Ya cuando nosotros partamos de este mundo, no hay nada que podamos hacer en este mundo, debajo del sol, no hay nada. Entonces Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, es decir, mientras yo esté vivo, voy a hacer las obras del que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, hermanos, según este pasaje? Que mientras él tuviese fuerzas físicas, energías y salud mental, él iba a ser un laborioso trabajador. Valga la redundancia. Un trabajador incansable y productivo. En Juan capítulo 19 encontramos ya a Jesús en una cruz. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué puedes tú hacer desde una cruz? Mucho. Mucho se puede hacer desde una cruz. Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Dice el Señor Jesús desde ese madero:
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hasta el último suspiro de la vida terrenal de Jesús, enfocado en la voluntad de Dios, hasta que toda su obra aquí en la tierra fue consumada. Y digo toda su obra aquí en la tierra porque Jesús sigue obrando. Por eso es que Lucas dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No dice las cosas que Jesús hizo y enseñó. Comenzó a hacer. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo sigue obrando. Cristo sigue trabajando en usted y en mí, hermanos. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos porque Cristo está en nosotros. Entonces Jesús allí en la cruz sigue obrando porque se encarga de dejar a su madre al cuidado de un discípulo. Y la pregunta es, ¿por qué no dejó a María al cuidado de sus hermanos? Si Jesús tenía más hermanos, y lo leímos en Marcos 6, ¿por qué no la dejó al cuidado de ellos? Bueno, hay varias razones. Número uno, los hermanos de Jesús todavía no creían en Jesús. Número dos, Jesús dejó claro quién es su madre y quiénes sus hermanos. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Esos son sus hermanos. Ese es su padre, esa es su madre. Así que le encarga a Jesús a su madre, a un discípulo, mostrándonos a Jesús que seguía preocupado por hacer la voluntad del Padre, más que por lo que le estaba pasando a él en ese momento. De principio a fin, hermanos, Jesús no dejó de trabajar. Jesús no dejó el trabajo a medias o tirado como a veces muchos de nosotros hacemos con algo que nos han encargado. Jesús no renunció a su deber. Jesús no se quejó. Hermanos, usted no encuentra a Jesús quejándose de hacer la voluntad de Dios, de hacer las obras de Dios. No lo encuentra quejándose. Jesús estuvo dispuesto, hermanos, a obedecer a Dios hasta el final. Estuvo dispuesto a trabajar hasta el final. Y como dice Pedro, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, yo sé que hay razones por las cuales, si lo vamos a ampliar, no sé si me lo permitan, en otros domingos, por las cuales usted debe y puede renunciar a un trabajo. Hay razones. Pero si vemos el ejemplo de Jesús, con cansancio, con fatiga y con sufrimiento, no renunció. No renunció. Continuó. Y es por eso aterrador que algunos hermanos dicen: mano, es que yo ya tengo 10 años trabajando y me quiero dar un año de descanso. No sé. Son decisiones personales. Pero si nosotros decimos ser seguidores de Jesús y la palabra nos dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, nos está diciendo, hermanos, que el cristiano tiene más motivos para continuar en su vida laboral que para retirarse de ella. Tiene más razones de peso para dedicarse a la vida laboriosa. Ahora, hago la aclaración y voy a contar algo que sucedió para que me entiendan. En una ocasión estaban unos niños en el colegio y el profesor les estaba preguntando a los niños a qué se dedicaban sus padres. Así que, ¿a qué se dedica tu padre, Juanito? Él es policía. Y tu padre, él es bombero. Y tu padre, él es contador. Y tu padre, él es abogado. Y tu padre, él es médico. Y así, hasta que llegaron a un niño y el niño no contestaba. Así que el profesor se acercó y le dice: ¿por qué no quieres decir tu padre no trabaja? Profesor, es que mi padre es pastor. Él no hace nada. A veces se piensa que los predicadores, los servidores de Dios no hacen nada. Ese es un trabajo. Posiblemente con las mismas cargas o más cargas que las que usted tiene.
Porque hay trabajadores que llegan a la oficina, 8 horas, se van a la casa y se olvidan del trabajo. El predicador, el servidor, no. Él se lleva el trabajo para su casa. Cuando está en el carro, cuando está en la moto, cuando anda en la bicicleta, cuando está en el parque, cuando está durmiendo, cuando tiene tiempo libre, cuando está con su familia, lo lleva. Así que cuando me refiero a la vida laboriosa, no me malinterpreten, pensando, entonces el que se dedica a la vida espiritual está mal, porque él tiene que dedicarse al trabajo con sus manos. No. Dios llama a unos a ser carpinteros, a otros a ser médicos, a otros a ser abogados, y a otros los llama a servir a sus ovejas espiritualmente. Dios llama, y Dios consagra para que unos se encarguen de unas cosas y otros de otras. Pero Jesús nos da ejemplo, hermanos. Y la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, nos afirma esto acerca de cómo nosotros debemos imitar a Cristo en todo, hermanos. Y si ya hemos visto que Cristo de principio a fin ha sido productivo y sigue siendo productivo, nosotros también. Primera de Juan 2, del 1 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pregunta, Efesios 4:28, ¿lo enseñó Jesús o es un consejo de Pablo? Para que de pronto tengamos claridad. Porque si de pronto pensamos que es un consejo de Pablo, bueno, no pecamos si no guardamos los mandamientos de Pablo. Pero como aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, eistonoma, dentro de él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pregunta, ¿solo en lo espiritual? ¿O implica también eso en su vida secular, física? Y en este caso, en que Jesús también se dedicó durante algún tiempo a su vida laboral, en compañía de su Padre. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dejó ejemplo para que nosotros también trabajemos. ¿Cómo? Pues como dice en el versículo 28, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y quiero que recordemos, hermanos, por eso hacía mención al libro de Génesis, que son los orígenes, que el trabajo no es una maldición. Yo no sé cuántos se han levantado y la psicología de la canción del Negrito del Batey se les introdujo. ¿Ustedes saben cuál es la filosofía del Negrito del Batey? El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Esa es una mala palabra en México, ¿no? Pero sabemos que el buey se refiere a los animales. Porque el trabajo lo hizo Dios. Y hay cristianos que piensan así. Uno quisiera creer que eso se piensa afuera. Pero hay muchos creyentes que piensan que es así, que el trabajo Dios lo dejó como un castigo para el hombre. Pero no es así, hermanos. Porque cuando Dios le da la orden al hombre de cultivar y labrar la tierra, todavía no ha entrado el pecado. Escuche, cuando Dios le dice al hombre que debe cultivar y labrar la tierra, el pecado todavía no ha entrado en Génesis 2:15. Si usted va a Génesis 2:15, en un orden cronológico, el pecado entra en el capítulo 3. Y aquí les voy a revelar algo que puede ser profundo. El capítulo 3 está después del capítulo 2. Así que todavía no ha entrado el pecado. En Génesis 2:15 dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar viene de cultivar y la palabra cultivar significa sembrar, cuidar y cosechar frutos. Y otros sinónimos de esta palabra son laborar,
producir, desarrollar y mantener. Todos sinónimos de trabajo. Escuche, todos sinónimos de trabajo. Cuando usted ve a alguien parado en una esquina con una gorra que dice seguridad, en una esquina, ahí parado, alguien podría decir, ¿y ese señor le pagan por hacer nada? Ahí parado. No, él está trabajando, él está cuidando. Eso es un trabajo. Por eso cuando vamos al supermercado, y yo no sé si a ustedes les molesta, a mí me molesta, pero entiendo que es el trabajo de ellos, que usted está escogiendo algo y están los vigilantes detrás suyo, y usted se pasa de pasillo y el vigilante detrás suyo, y usted da la vuelta y el vigilante detrás, y uno, pero qué incómodo comprar así. Pero es el trabajo de ellos. Les pagan por vigilar, por cuidar. Entonces, cuando Dios le dice a Adán que labre la tierra y la guarde, escuche, hermanos, Dios no le estaba diciendo al hombre que él debía ser un perezoso porque estaba en el huerto del Edén. Y hay personas que piensan que algún día van a dar ese golpe en la vida para vivir como en el paraíso. ¿Y cómo se imaginan? Sin trabajar. Hay personas que piensan así del paraíso. Hay algunos que incluso llegan a pensar que si Adán no hubiera pecado, nosotros no estaríamos trabajando. Hermano, Adán la embarró. Si Adán no hubiera pecado, hermano, yo no estaría trabajando. Estaríamos en el huerto del Edén, nadando al aire libre, bajando manzanas, bajando peras, recogiendo del piso los alimentos que se caían, como Celio acostado en una hamaca esperando que le caiga en la boca. No, hermanos, cuando Dios le dijo al hombre que labrara y guardara el huerto, el pecado no ha entrado. El pecado, hermanos, no ha sido una maldición. Así que si usted, hermano y hermana, tiene ese pensamiento, es un pensamiento antibíblico. Escuche, no es solamente que tiene una mala interpretación de lo que es el trabajo, está pensando antibíblicamente, porque Dios le delegó al hombre el trabajar antes de que entrara el pecado. Ahora, entró el pecado y como lo vamos a ver dentro de unos días, ahora el trabajo se volvió más fatigoso para el hombre, pero seguía siendo trabajo. Dios ya le había encargado al hombre el trabajo. Ahora, ha entrado el pecado, el hombre ha comenzado a trabajar, se ha empezado a multiplicar la tierra, ese mandamiento lo cumplieron los hombres, llenar la tierra y multiplicarla. ¿Y cómo se multiplican? Hermanos, con un hombre y una mujer. Por eso los matrimonios entre parejas del mismo sexo no cumplen el propósito de Dios. Es antibíblico. No importa quién lo diga, no importa quién salga a fomentar esto, no importa qué título tenga, es antibíblico, es antidios, es antidiseño de Dios. Y usted y yo, si creemos en Dios, debemos estar en contra de ese diseño que no es de Dios. No tolerarlo, hermanos. No ser flexibles ante esto. Pero los hombres se multiplicaron en la tierra y Dios decidió escoger un pueblo. Pero antes de escogerlo y formarlo como esa nación, Dios hizo un trabajo con ellos. 430 años esclavizados en Egipto, hasta que dice la Escritura que Dios escuchó sus ruegos y sus súplicas y envió a un hombre que los libertase de esa esclavitud. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová, está hablando con Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, los que los obligaban, los que los estaban esclavizando, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Escuche, Dios tenía un propósito con su pueblo, sacarlos de esa esclavitud. ¿A dónde? A una tierra ancha,
espaciosa, fructífera, que fluye leche y miel. ¿No le gustaría a usted vivir en una tierra así? Pregúntele a una persona que ha pasado por necesidad si no le gustaría vivir en una tierra productiva, que fluyera leche y miel. ¿Sí o no? Versículos 17 y 18 del mismo capítulo. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. No solamente los iba a llevar a esa tierra donde fluye leche y miel, sino que los está sacando para que ellos ahora sean unos adoradores. La palabra adorar es latreu, que también tiene como significado servicio. Por eso lo que usted y yo hacemos hoy es el servicio de adoración a Dios, un sacrificio a Dios. Cuando Dios le está diciendo a Moisés que va a sacar al pueblo para que vayan al desierto, dice, lo voy a llamar para que me sirvan. Pregunta, ¿era solamente un pueblo que se iba a dedicar a la adoración y a nada más? No, era un pueblo que se iba a dedicar al trabajo. No solamente iban a estar dedicados a lo espiritual, sino también al trabajo. En Éxodo capítulo 20, donde está el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, dentro de esos mandamientos está el del versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso está en tiempo presente y en la voz activa e imperativo. 6 días trabajarás. ¿Cuántos? Dios es sabio, hermanos, porque Dios sabe que un cuerpo se recupera si tiene un día de descanso. Dios es sabio, o no. Dios es sabio. Dios descansó el 7º día de todas sus obras. ¿Qué nos quería enseñar? Esto, hermanos. Esto nos quería enseñar. Que nosotros necesitamos descanso. Él no se cansa ni se fatiga. Él sigue trabajando. Y alguien decía, y yo lo creo, si no existiera nada en el universo, Dios no sería improductivo. Aunque no existiera nada. Porque eso es una virtud de Dios. 6 días trabajarás. Ellos no serían un pueblo de vagos y mantenidos, y me disculpan la expresión si suena feo. No serían un pueblo de holgazanes. Ellos debían de cumplir el mandamiento que Dios le dio a Adán en Génesis 2:15. Labra y cuida la tierra, produce. Por eso Pablo, cuando habla acerca del hurto, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Esa es la medicina para el pecado que nosotros podamos tener. La voluntad de Dios. El creyente no puede ser una persona irresponsable que piensa que Dios está obligado a proveerle para sus necesidades sin que él haga su parte. El creyente no es así. El creyente no es alguien que, bueno, yo confío mucho en Dios. No, el creyente debe ser ejemplo, no solo para sus hermanos, ejemplo para el mundo. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7, 1 Timoteo 5, 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es igual que un incrédulo.
es un poco mejor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Peor. Porque hasta los incrédulos trabajan y producen para sus familias. ¿Por qué Pablo entonces está exhortando a la iglesia? Y recuerde, ¿dónde se encontraba Timoteo? En Éfeso. ¿De dónde hemos partido? De la carta a Éfeso. Quiere decir que esto seguía pasando en la iglesia. Que algunos estaban confiando demasiado en sus oraciones de tal manera que habían dejado de hacer su parte. Agustín de Hipona dijo una frase: ora como si todo dependiera de Dios. Y yo digo amén. Porque si no, ¿por qué oramos? Yo no creo que usted y yo oremos porque creemos que todo depende de nosotros. Oramos porque creemos que todo depende de Dios. Pero la frase no la termina Agustín ahí. Y luego dice, y trabaja como si todo dependiera de ti. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Hay personas que, bueno, yo sé de la historia de alguien que no quería trabajar en nada, teniendo capacidades para trabajar. Y qué lío que se armó en la iglesia por eso. Qué lío. Una división resultó de todo esto. Vamos entonces a evitar una división porque alguien esté violando los mandamientos de Dios. No, no. 1000 veces no. 10,000 veces no. Si amamos a Dios, amamos su palabra y obedecemos su palabra. Si alguien no quiere trabajar, es peor que un incrédulo. Recordemos, hermanos, que el decálogo enseñaba algo. 6 días trabajarás. Hermano, y si yo tengo un trabajo donde me contrataron solamente por 5, ¿estoy pecando? No, porque estás trabajando. Dale gracias a Dios. A otros, hasta los domingos los quieren obligar a trabajar. Dale gracias a Dios. Estamos hablando es de la decisión de la persona de no querer trabajar, creyendo que como ahora es un hijo de Dios, Dios está obligado a proveerle. ¿Y cómo le provee Dios? Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. 6 días trabajarás, le dijo Dios. Aquí hay un imperativo, hermanos. Debes trabajar. Y es lo que Pablo le dice en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. No le está diciendo, si quieres, pues, para que puedas contrarrestar ese pecado y si tú quieres salir más rápido de él, ¿qué te parece si trabajas? ¿No te parecería una buena opción? Mira, aquí te tenemos esta opción, como los psicólogos, ¿ya? Bueno, tienes ese problema, te tengo esta opción, vete de vacaciones, monta bicicleta, ponte a hacer ejercicio, dedícate a leer. No, Dios no tiene opciones para el cristiano que salga del pecado. No hurte, trabaje. Dios no se complica, hermanos. Nosotros a veces complicamos los mandamientos de Dios. Trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. No hay dos principios. Génesis 2:15, cuida y labra la tierra. Efesios 4:28, trabaje. Dios no ha cambiado. Por eso es que podemos confiar en las promesas de Dios, porque Dios no ha cambiado. Si Dios hubiese dicho una cosa en el Antiguo Testamento y otra acá, créanme, hermano, yo no creería en Dios. Sería desconfiable Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque no ha cambiado. Porque no hay sombra ni mudanza de variación en Él. Sigue siendo el mismo Dios. El trabajo, hermano, no es una consecuencia del pecado. No lo veamos así. El trabajo es un regalo de Dios. Amén. Oh, para algunos no. Para algunos parece que la psicología del negrito del batey está. No, hermano, yo sigo creyendo que el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo es un regalo de Dios. ¿Usted sabe cuántas personas hoy están desempleadas? No piense en el mundo, piense en hermanos que no pueden llevar el sustento a sus hogares. Tú lo tienes, yo lo tengo. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios por eso que tenemos, hermanos. Debemos ser obedientes
Ser laboriosos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva del trabajo ha cambiado. Antes yo lo veía como un castigo, ahora lo veo como una bendición. Porque Dios bendijo a Adán y a Eva en el huerto antes de entrar el pecado, y eso incluía el trabajo. Los bendijo con un trabajo, hermanos. Es una bendición que tú puedas trabajar. Es una bendición que podamos trabajar. En Tito, capítulo 2, versículo 9, Tito 2:9, y vamos a ir un poco rápido. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué es que un trabajador tiene que ser fiel en todo, obediente, no ser respondón? Por esta razón, y yo no sé si pesa en el corazón de un trabajador, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Pesa esa razón, hermanos? Para mí pesa. Y me pesa porque durante un tiempo no lo hice cuando era trabajador. Y daba mal testimonio con mi conducta de rebelde. Hasta una señora dijo, ¿y usted no quiere que va a la iglesia? Yo le dije, sí, pero los domingos ahora estoy trabajando. Y a veces nosotros nos comportamos así en el trabajo. Dios dice, no. Adorna la doctrina desde tu lugar de trabajo. Pero no se queda allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Como aclaración, yo tenía 4 meses de ser cristiano. No me justifico. Lo que pasa es que había ignorancia en mí de que había que relacionar la vida secular con la espiritual. Se me había enseñado, venga a la iglesia los domingos, no importa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también, ¿a quiénes? A los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Cómo? Sí. Sí, hermanos, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para eso fuimos llamados. No es solamente a venir el domingo a cantar y a quejarnos del trabajo y a quejarnos del jefe y a hablar mal del jefe y a organizar un sindicato para ver cómo mejoramos nuestras condiciones laborales. Fuimos llamados a ser laboriosos, productivos, con respeto, con sujeción y con obediencia para adornar la doctrina. A eso fuimos llamados. Si no trabaje, dice el apóstol Pablo. Veamos ahora algunos pasajes que nos muestran el deber de trabajar como creyentes y sus beneficios, aunque ya hemos visto varios. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12, algunas implicaciones prácticas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12, dice la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal no tiene necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más y que procuren tener tranquilidad. ¿Cómo? Hay algunos que es al contrario, ¿no? El trabajo les produce intranquilidad. Pablo dice, y procuren tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Y voy un poco rápido porque esto se estudió con la iglesia los días miércoles. Y si usted quiere saber algo más o profundizar más en esto, con mucho gusto tenemos las grabaciones de estos estudios. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nosotros nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, y la palabra por nuestro Señor no es utilizar la palabra, ni utilizar el nombre, sino con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Salmos 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Exhortaciones e implicaciones prácticas del por qué trabajar. Dios, hermanos, no nos da mandamientos en un vacío. Dios no me ordena hacer algo y hazlo. ¿Para qué? Hazlo. Como a veces le decimos a los hijos, ¿no? Haga eso. ¿Y para qué? Hágalo. Yo soy su papá. Pero ¿para qué, papá? Para que aprenda a obedecer. Hágalo. No, Dios no nos da mandamientos en un vacío. Dios no nos da mandamientos sobre una base. Trabaja. ¿Para qué? Para que adornes la doctrina, para que no vivas desordenadamente, para que no des mal testimonio, para que suplas tus propias necesidades, para que des ejemplo a otros, para que cumplas el mandamiento de ser laboriosos y productivos, para que imites a Cristo. ¿Cuántas razones, hermanos? Para nosotros dedicarnos a nuestras labores. El que ha pasado de muerte a vida, que es lo que estamos viendo, haber pasado de muerte a vida por la vida de Cristo que se manifiesta en nosotros, no ve el trabajo como un castigo, sino como una evidencia de que Cristo está en él. No es un castigo, sino como una evidencia de que Cristo está en él. Porque lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, pero no la fe subjetiva, la fe práctica en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un creyente desocupado, que no, escúchenme las palabras, no le quite ninguna porque la puede malinterpretar, que no quiere trabajar en nada. No estoy diciendo que no puede trabajar en nada, porque si a usted le ofrecen el trabajo de auxiliar de contaduría, pero usted no hizo ni siquiera primaria, a usted le va a ir mal. Mal le va a ir. Y si le ofrecen el trabajo de albañil, pero usted tiene problemas físicos en su cuerpo, le va a ir mal. Entonces no estamos hablando del que no trabaja porque no puede, sino porque no quiere. Un creyente que no quiera trabajar en nada, aunque le presenten diferentes opciones, es un creyente que está dando mal testimonio de la verdad. Y escúcheme esta frase y espero que no sea ofensiva, porque no lo digo con esa intención. Es una caricatura barata de Cristo, porque Cristo no fue así. ¿Usted sabe que las caricaturas se utilizan para ridiculizar o reírse de algo? Bueno, no es ni siquiera una caricatura buena, es una caricatura barata de Cristo. Quien no trabaja con sus manos haciendo lo que es bueno. Ya claro, sus manos o el intelecto, porque hay algunos que trabajan con el intelecto. No es pecado eso. Espero que no pensemos infantilmente, ¿no? ¿Qué quiero que veamos con esto, hermanos? Que si el padre trabajó y trabaja y le enseñó al hijo y el hijo sigue trabajando, algo que usted y yo como padres debemos tener en cuenta, hermanos, hay que enseñarle a nuestros hijos a trabajar, encargándoles tareas pequeñas, adecuadas a su edad, pero encargárselas, que ellos aprendan a trabajar. Cosas comenzando desde casa. Pregunta, ¿tiene aquí, no levanten la mano porque no quiero de pronto que se preste esto para algo, pero ¿alguien ha tenido personas que han trabajado en su hogar desarrollando las labores domésticas? ¿Sí?
Creo que sí, me he dado cuenta que algunos, ¿no? Contratan a alguien que viene y les hace aseo en la casa, barren, trapean, lavan ropa, tienden camas, lavan loza, hacen de comer. Pregunta, ¿usted le paga por eso? Si no le paga, está abusando. Usted le paga, eso es un trabajo. Así que cuando le enseñamos a nuestros hijos a lavar la loza, a barrer, a trapear, a lavar la ropa, a recoger la mesa, a poner la mesa, les estamos enseñando un trabajo. Hermano, pero yo no quiero que mi hijo se dedique a eso. No, no estamos hablando de que se va a dedicar a eso. Es enseñarle las implicaciones del trabajo. Nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. La verdadera maternidad no se enfoca en el niño que huele rico recién nacido. La verdadera maternidad y paternidad se enfoca en el adulto que se va a convertir. Ese es el verdadero padre y la verdadera madre. No los que se alegran, ay, tan lindo el niño, y no salen de ahí. Él se enfoca en la edad adulta. Y una forma de eso es enseñándoles a trabajar. Para que ellos aprendan que es un regalo de Dios que ellos puedan suplir sus propias necesidades. No debemos criar en nuestros hogares hijos dependientes en todo el sentido de la palabra. Hijos, escuche, hijos que esperan que les lleven la comida hasta la cama. Bueno, si está enfermo, hay que llevársela. Pero hay hijos que ni siquiera la mesa para comer. Mamá, faltó la cuchara y la mamá está por allá haciendo otras cosas. Hijo, ¿por qué no has comido? No me has traído la cuchara. Dependientes en todo el sentido de la palabra. Hay que enseñarle a nuestros hijos a enfrentar el mundo. ¿A usted le ha costado, hermano, vivir en este mundo? A mí me ha costado, yo no sé, de pronto usted no, pero a mí me ha costado. Enseñémosle a nuestros hijos que vivir es una cosa seria y que hay que prepararnos para la vida secular. Dios nos enseña, hermanos, que debemos ser esforzados, responsables, de ánimo, dedicados, pacientes, humildes, mansos. Pero no podemos desligar nada de eso de nuestra vida secular. Absolutamente nada. En Juan, capítulo 5, verso 17 que leíamos ahora, para ir terminando, hermanos. Juan, capítulo 17, donde Jesús está hablando acerca de lo que él hacía. Dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Enseñémosle a nuestros hijos como el Padre le enseñó a su Hijo. Enseñémosles. Posiblemente no tenga el talento para dedicarse a eso, pero le estamos enseñando las implicaciones del trabajo responsable. Hay creyentes que piensan que no, al niño hay que dejarlo ser niño, que cuando ya cumpla la mayoría de edad y trabaje, ahora sí se dedique. Él puede tener problemas porque no formó el hábito. Puede tener problemas de sujeción, de cooperación, de relación con otras personas, de contribución al bienestar de otros. Puede tener problemas. Enseñémosles desde ahora, hermanos. Conclusión: si el Señor trabajó hasta el día de su muerte, así debemos nosotros imitarle, hasta el día de nuestra muerte. Mientras hayan capacidades mentales, mientras hayan fuerzas físicas, debemos ser productivos y laboriosos en la medida que Dios nos permita. No debemos ver el trabajo como una maldición, de la cual algunos se quieren liberar, y por eso yo estoy cotizando, hermano, porque va a llegar un día en el que voy a dejar de trabajar. Eso es contrario a lo que enseña Dios. Es contrario. Ahora me puedo dedicar a otras cosas, pero no dejar de ser productivo. Alguien piensa que debe liberarse del trabajo, librarse del trabajo.
Debemos ver el trabajo como una oportunidad de mostrarle al mundo que el poder de Dios nos ha transformado y que lo que ellos ven como un castigo, el creyente lo ve como una bendición de parte de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de memoria. ¿Qué es lo que dice? Que ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra perspectiva del trabajo debe cambiar. Absolutamente, hermanos, debe cambiar. El cristiano no trabaja por castigo, trabaja porque es un regalo de Dios.